Buenas tardes con todos. Muchas gracias por su puntualidad. Estamos hoy día con Camila Hernández. Ella es gerente de responsabilidad social de Deloitte. Es un honor para nosotros tener a Cami para aprender un poco sobre lo que es la sostenibilidad y que podamos aplicarlo a nuestros emprendimientos. Voy a seguir aceptando a la gente. Si es que, como siempre, si es que tienen preguntas, pueden dejarlos en el chat. Muchísimas gracias, Cami. Si nos puedes contar tú un poquito más sobre ti, sobre lo que haces. Gracias por tenerte con nosotros. Está el audio en silencio. Gracias. Muchas gracias, Carlita. Qué gusto poder estar aquí con ustedes esta tarde. Qué chévere poder compartir un ratito y conversar sobre estos temas que son tan importantes y sobre todo en esta coyuntura. Felicitaciones a todos los que están aquí porque obviamente el ser emprendedor no es fácil, así es que felicitaciones y pues muchos éxitos también en sus emprendimientos. Pues como Carlita me presentó, mi nombre es Camila Hernández. Trabajo ya 13 años en sostenibilidad, en temas de responsabilidad social. Actualmente trabajo en una de las Big Four ya casi 7 años. Así es que vivo, sueño, duermo, como sostenibilidad. Me encanta, me apasiona y pues soy consultora justamente en el tema y pues mi intención siempre es poder ir apoyando a mis clientes, al entorno, a las personas que buscan pues generar estos emprendimientos con un factor también diferenciado que es el de la sostenibilidad. Así es que espero poder aportarles un poquito, que se deben una idea, conceptos, no sé, algún aporte que pueda brindarles, pues para mí será súper importante. Y también invitarles desde ya que tratemos pues de interactuar. Podemos hacer también una especie de conversatorio a lo largo que vaya haciendo la presentación. Buenísimo poder contar pues también con sus ideas, con sus preguntas. Todos estamos aquí aprendiendo, así es que qué chévere va a ser poder escucharlos también y que participe. Perfecto, voy a compartir ahora pantalla para avanzar con nuestra presentación. Por favor, ahí Carlita, si es que me avisas cuando estén viendo mi pantalla. Lo estamos viendo. Buenísimo. Listo. Ok, empecemos. Si bien es cierto, creo que tal vez mientras vaya presentando no voy a poder ver el chat. Entonces, igual si es que hay alguna pregunta o algo, la podemos hacer en cualquier momento, me interrumpen y pues ahí podemos hacer un poquito de conversatorio y ir despejando dudas. Entonces, así es igual que yo estoy aquí monitoreando el chat y te aviso si es que estamos. Buenísimo, gracias Carlita. Entonces, bueno, empecemos. Súper importante, sabemos que al final del día los emprendimientos de por sí son un gran esfuerzo, una gran tarea y mucho más si es que estamos pensando en que queremos hacer las cosas súper bien, o sea, si es que queremos hacerle bien al ambiente o a las personas, empezar a hablar de esos impactos positivos de nuestro entorno, pues es un reto más, porque no solo que hay que hacer negocios y levantarlos, sino también hacerlos con esa parte de conciencia. Así es que una vez más, felicitaciones a todos ustedes por este gran paso que han estado dando. Aquí un poquito con respecto a cómo va la historia o la evolución de la sostenibilidad, porque esta charla se llama justamente Emprendimientos Sostenibles y tal vez no muchos conocemos qué significa la sostenibilidad o qué abarca aquello. Así es que súper importante entender que, por ejemplo, la sostenibilidad no es otra cosa sino haber ido recabando las mejores prácticas en el tiempo. Imagínense desde hace muchísimos años atrás, 1713, 1948, muchas cosas importantes que nosotros como seres humanos nos hemos venido preocupando por el entorno, por el ambiente, por las personas y que en función de eso pues estamos generando este concepto que se llama sostenibilidad
sostenibilidad. Pero esto es importante saberlo porque no es un concepto nuevo, no es un concepto que acaba de nacer, sino que realmente es, como les comento, una lluvia de las ideas, de las cosas buenas que estamos nosotros necesitando a lo largo del tiempo, pues para poder ser mejores y sobre todo, como su palabra lo dice, sostenibles, o sea, sostenernos en el tiempo. Sabemos que tenemos recursos que son finitos, entendemos muchísimo pues la gravedad de todos los impactos ambientales, del calentamiento global, todos los problemas sociales que también estamos teniendo, y esto se ha dado justamente tal vez por no haber utilizado los recursos de la mejor manera, los recursos que tenemos a nuestra disposición, y también por no haber hecho tal vez las cosas de una manera tal cual responsable con los diferentes actores con los que nos estamos dentro de nuestro entorno. Así es que a lo largo del tiempo podemos hablar, por ejemplo, justamente sobre los derechos humanos, sobre la Cumbre de la Tierra, que fue este primer buen momento en el que se comenzó a hablar sobre temas ya ambientales y los impactos ambientales. También hemos tenido un par de hitos muy importantes. En el 2000 nacen justamente los objetivos del milenio, que eran 8 objetivos y que lo que buscaban era poder justamente satisfacer las problemáticas más fuertes que teníamos pues en ese momento y que estaban mapeados en el 2000. Estos objetivos del milenio duraron hasta el 2015 y en el 2015 fueron reemplazados por los objetivos de desarrollo sostenible o los llamados ODS, que en los del milenio fueron 8 y pues después en los ODS son 17. Esto quiere decir que casi se duplicaron, un poco más que se duplicaron, porque nos dimos cuenta que si bien es cierto hemos hecho cosas positivas, todavía tenemos unos retos muy importantes que seguir avanzando, ¿ok? Entonces, justamente la parte de la sostenibilidad o estos impactos a favor de la sostenibilidad han ido migrando poco a poco, han ido evolucionando, han ido pasando desde la parte muy filantrópica, muy de donaciones, muy de apoyo social y obviamente, como su palabra lo dice, de ese amor al prójimo, que es muy bueno. Es muy loable, pero a veces no es sostenible en el tiempo, porque usualmente el tema de la filantropía o de las donaciones se da cuando tenemos exceso o cuando lo que tenemos podemos compartirlo. Pero si es que queremos ser justamente sostenibles en el tiempo, tiene que ser un componente que en nuestros emprendimientos tienen que estar. Entonces, si es que estamos pensando que nuestros emprendimientos pueden generar donaciones, es maravilloso, no dejen de hacerlo, es muy loable, totalmente positivo, tiene un efecto humano muy valioso, pero simplemente aquí el mensaje sería no lo confundamos con gestión de la sostenibilidad o de una responsabilidad empresarial o responsabilidad social, ¿ok? Entonces, realmente ha ido migrando este tema y basándonos en ¿qué? En este concepto inicial de lo que es la sostenibilidad. Y la sostenibilidad no es otra cosa sino poder satisfacer nuestras necesidades el día de hoy sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. Es decir, cuánto consumo yo, cómo yo también estoy siendo consciente al respecto y qué va a pasar con las generaciones futuras. Entonces, nosotros cuando hablamos con los clientes, con los empresarios, con los emprendedores, ningún empresario, ningún emprendedor quiere ponerse un emprendimiento o una empresa para que dure un par de añitos, unos 2 años, unos 6 meses. Nadie, o sea, realmente cada uno de los que nacen con esta idea y comienzan a gestarla, buscan perdurar en el tiempo, quieren trascender, quieren que su emprendimiento sea más grande, sea sostenible, que crezca, que dinamice la sociedad. O sea, realmente hay ese anhelo de estas personas y ustedes pues obviamente actores que también viven esto y que también lo sienten y que obviamente lo que buscamos es permanecer el tiempo más largo y prolongado que podamos. Entonces, justamente para poder hacerlo, ustedes como emprendedores tienen muy claro cuáles son los recursos que ustedes necesitan, ocupan, cuáles son las oportunidades de negocio que pueden ir generándose a través de este pensamiento de ser sostenible, de ser responsable con todos mis actores, con todo el entorno que está alrededor mío, ¿ok? Entonces, es un poco también entender, y por eso es que es bastante diferenciado el entendimiento de yo quiero un emprendimiento sostenible versus tal vez quiero tener un apoyo filantrópico, un apoyo de donación cuando no lo tenga, sino realmente tiene que estar dentro de ustedes como empresarios.
Y obviamente los componentes de la sostenibilidad para poder nosotros hablar de los recursos de hoy sin que comprometan los recursos de las generaciones futuras el día de mañana, tenemos que hablar siempre de un triple impacto. No podemos hablar de sostenibilidad si no hablamos de estas tres cosas. Primero, justamente la parte social, la parte ambiental y obviamente el crecimiento económico. Y esta también podría ser una de las segundas lecciones o conceptos que ustedes pueden llevarse. El tener un emprendimiento sostenible no quiere decir que no voy a generar rédito y que no voy a generar ventas y ganancias y no voy a crecer económicamente, para nada. Es importantísimo, así como nos tenemos que preocupar por la parte ambiental y social de nuestro emprendimiento, es vital que ustedes puedan generar buenas ganancias, porque si no, no van a poder generar pues este proceso siempre de mejora continua y de sostenibilidad en el tiempo. Así es que cuando se habla, por ejemplo, de proyectos o de aspectos apegados a lo que sea el progreso social, ustedes tienen que ir analizando en sus emprendimientos si es que están dando justamente atención a estos bullet points. Y obviamente ustedes ya van a poder saber si es que sí, en verdad, o sea, capaz estaban haciendo un emprendimiento sostenible sin tal vez saberlo con esa noción per se, pero intrínsecamente ustedes ya estaban considerando. Importantísimo, por ejemplo, el tema de salud y seguridad en el trabajo, donde ustedes estén con sus empleados, si es que ustedes tienen pues gente a cargo. También totalmente el tema de derechos humanos, importantísimo, tema de discriminación, de inclusión, de diversidad, etcétera. Y obviamente, si es que ustedes son empresarios, empezando por ustedes como emprendedores, y si es que tienen la oportunidad de contratar o apoyarse con alguien más, ¿cómo realmente esta persona también está creciendo con ustedes y se está desarrollando como un colaborador? Está alcanzando justamente pues sus aspiraciones profesionales, personales, se siente en un buen lugar para trabajar, indistintamente el tamaño de las empresas. Realmente todos estos componentes son súper genéricos para todos. Mientras que hablamos con los temas de la gestión ambiental, importantísimo. Y aquí ustedes ya pueden ir también generando estos factores diferenciadores que también les va a generar una ventaja competitiva a ustedes, porque la intención de tener un emprendimiento sostenible es que no solo lo demuestren, lo cuenten, lo hablen, te genera mucha reputación, la gente habla de ti de manera positiva y pues obviamente sería súper interesante que poco a poco ustedes también vayan comunicando las cosas maravillosas que se pueden hacer desde su eje de acción. Como por ejemplo, si es que ustedes son productores de algún tipo de alimentos o algún tipo de producto, indistinto el que sea, necesita empaque, ¿qué está pasando con estos empaques? ¿Qué pasa después de que sale de mi establecimiento o lo vendí? Estoy tal vez comprando yo a mis proveedores los empaques de una manera súper responsable, evitando el plástico de un solo uso. Y ahora es súper interesante y ustedes de seguro se habrán dado cuenta que en la época de pandemia estamos pidiendo bastantes servicios a domicilios y la cantidad de envolturas, de plásticos, de fundas, de tarritos, o sea, lamentablemente hasta de basura, ni siquiera de residuos, sino de basura que se está generando continuamente, pues obviamente esto nos genera un impacto ambiental a todos. Entonces, ¿cómo ustedes están actuando al respecto? ¿Qué tan eficientes están usando ustedes también los recursos dentro de sus emprendimientos, desde el agua, desde la luz, desde los recursos, etcétera? Todo lo que ustedes necesiten para generar su producto. Y cuando hablamos, por ejemplo, de qué pueden hacer para sentir que están dando esos checks a un crecimiento económico responsable, sostenible, importantísimo el hecho de que ustedes ya puedan llegar a generar empleo a ustedes mismos o a otros tipos de personas que estén apoyándoles dentro de sus emprendimientos. Es un crecimiento económico y lo están haciendo de una manera responsable. Importantísimo, otro check más ahí de conceptos. Nosotros no podemos decir
decir que al cumplir la ley estamos siendo unos emprendedores sostenibles, para nada. Cumplir la ley es lo mínimo indispensable que se tiene que hacer y eso está bien. Es como si es que estuviéramos nosotros en una gran empresa y estas grandes empresas dirían que son súper responsables porque nos pagan el sueldo y no es así, esa es su obligación. Entonces, cualquier cosa que sea un pasito adelante después del cumplimiento legal, sí, ahí podemos hablar que estamos siendo sostenibles en nuestros emprendimientos. Entonces, importantísimo, ustedes han visto la cantidad de problemáticas que tenemos sociales en nuestro país, en Latinoamérica, debido a temas de corrupción. Entonces, el hecho de que ustedes tengan un emprendimiento no les limita a tener súper buenas políticas de, por ejemplo, de transparencia, de rendición de cuentas, de hacer súper bien las cosas desde un inicio. Y eso obviamente es parte de una gestión sostenible empresarial y pues de los emprendimientos. Y obviamente hemos visto cómo la pandemia nos ha empujado muchísimo a una transformación digital, a una transformación a través de la innovación y eso también el hecho de que estemos constantemente pensando en un emprendimiento a través de la tecnología también lo están haciendo pues con este concepto de sostenibilidad. Entonces aquí hay algunas características y de seguro ustedes están pensando que hace muchos de estos puntos, de estos bullet points que vemos y la intención es eso, es primero que ustedes conozcan, segundo que lo interioricen, tercero que comiencen a tomar hasta un poquito más de conciencia de las cosas maravillosas y los impactos buenísimos que ustedes ya están teniendo dentro de su entorno como emprendedores. Ahora, hay una gran diferencia simplemente como para seguir también ahí tomando en cuenta la diferencia entre lo que es un emprendimiento social y un emprendimiento sostenible. Alguien quisiera, bueno, ella se me fue, espero que no la hayan visto, pero alguien quisiera decirme cuál es la diferencia o qué pensarían que es un emprendimiento 100% súper social versus un emprendimiento más sostenible como el que estábamos conversando. Me pueden poner en chat si es que no se animan a conversarlo. Uno a la vez. ¿Quién se anima? ¿Cuál creen que es la diferencia entre ser un emprendimiento súper social versus un emprendimiento sostenible? Andrés dice, ¿pueden repetir la pregunta, por favor? Claro que sí, Andrés. A ver, ¿cuál es la diferencia entre un emprendimiento social y un emprendimiento sostenible? ¿Creen que es lo mismo? ¿Creen que es diferente? ¿Qué creen que tiene el uno que no tiene el otro? Tal vez para ustedes es lo mismo, no sé, ¿qué sienten? Andrés, que pregunta ahora, tiene que contestar. No, están tímidos. Ceci, que la estamos viendo. Ahí tenemos. No tiene fines de lucro, dice Ivonne. Muy interesante, súper interesante. Ok, chévere. Sí, sí, podría llegar a ser. Y muchas gracias, Ivonne, por participar. Y para justamente, bueno, ahí teníamos a alguien más que contestó, ¿no? Solo ese, ¿no es cierto? Ya. Justamente la diferencia y muy apegado a lo que Ivonne dice, ¿no es cierto? Cuando tú hablas de un emprendimiento. Y dice, sostenible es que dura en el tiempo. Súper bien también, está súper bien eso y tiene que perdurar en el tiempo. Cuando hablemos de sostenible es sostenernos en el tiempo, así es que hay que mantener súper bien ese concepto. Entonces, volviendo justamente como que esta diferencia entre el social y sostenible, cuando hablamos de un emprendimiento social es que busca un fin 100% social. Tal vez no necesariamente no generar un rédito, no como una ONG o una fundación, pero sí que haya nacido el emprendimiento para solventar una problemática social. Esto quiere decir que su razonamiento, su razón de ser, su motor de existir es por una problemática social.
que tal vez puede ser que el lucro o el rédito económico para quien lo está creando no es prioritario, 100%, capaz que después sí se genera un poco de rédito, pero no es el motor. En cambio, un emprendimiento sostenible va a ser justamente el que busque ese triple impacto. Y muy bien lo que nos dijo una de las personas, la última persona que participó, que tiene que tener también ser sostenible en el tiempo. Y para ser sostenible en el tiempo, revisamos estos impactos a la parte social, a la parte ambiental, a la parte económica, y pues genero ese triple impacto y puedo ser sostenible en el tiempo. Cuando hablamos justamente, y ustedes que nacieron emprendedores, los procesos de innovación, de emprendimiento siempre nacen a partir de una problemática, de una necesidad, tengo un problema y por eso es que nace pues mi solución. Y estoy casi segura que la mayoría o casi todos sus emprendimientos nacieron porque algo necesitaron o alguien alrededor suyo necesitaba algo y ustedes surgieron con esta respuesta. Si es que esa necesidad que de por sí se está cubriendo un tema social, fuera 100%, por ejemplo, bien social, bien temas, por ejemplo, de pobreza, de hambre, de salud, a los que menos tienen, podríamos estar hablando de emprendimientos sociales, ¿ok? Entonces, simplemente esa pequeña distinción. Importantísimo también el por qué hacerlo y para qué hacerlo y por qué realmente tomar en cuenta que la sostenibilidad sí es un buen negocio. Entonces, a todos los grandes CEOs del mundo les importa la sostenibilidad, no solo porque les genera, como les comentaba, un tema de reputación, sino que también a las grandes empresas se les está ya pidiendo cumplimientos normativos sobre ese triple desempeño, ese triple impacto. Entonces, para ponerles un ejemplo, por ejemplo, Harvard Business Review todos los años hace un ranking de los mejores CEOs del mundo, donde antes, desde el 2014, solo se consideraban ventas, cuánto vendían, el que más vendía era el mejor CEO del mundo. Pero desde el 2014 se comenzó a integrar un componente más que es justamente la parte social y ambiental. Entonces se hace un promedio y ya no importa cuánto vendo, sino cómo vendo, cómo estoy llegando a esta gran cifra, frente a qué, bajo, a costa de qué impactos sociales o ambientales estoy generando mi rédito económico. Y en ese sentido, pues Amazon, que sigue siendo el número uno en ventas, sin lugar a duda, a nivel mundial, no ha podido salir del ranking, de un ranking súper bajito en este listado que tiene Harvard Business Review. La Carlita les va a dar un premio si es que adivinan en qué puesto. Amazon está, usualmente ahorita está en el último ranking de los mejores CEOs del mundo. Obviamente en ventas sabemos que es el número uno, pero en esta composición de los 100 CEOs, ¿en qué puesto creen que se encuentra? ¿Qué dicen? De los 100. Si es que hay 100 puestos y él es el número uno en ventas, Jeff Bezos. Ok. 45. ¿Cuánto? Sí, vamos, 45. No, más lejos. El 10, dice Ceci. Lejísimos, ajá. Está actualmente en el puesto 86. Entonces, no necesariamente el mejor CEO del mundo es el que más vende, es el que es más responsable. Vemos aquí algunos rankings a lo largo del tiempo, cómo han ido pues otras empresas. En el 2016 estuvo Novo Nordisk, que es una farmacéutica danesa. ¿Y por qué era el mejor CEO del mundo? Porque tuvo una política que él encabezó de no hacer experimentación con animalitos, dar subsidios de insulina a países del tercer mundo en vías de desarrollo, porque obviamente esa era como que su medicina premium o bueno, su estrella en la farmacéutica, y trabajar muchísimo por el cambio climático. Y ustedes dirán, ¿qué hace una farmacéutica trabajando por el cambio climático? No tiene mucho que ver, pero realmente lo que Lars Sørensen se dio cuenta es que en su cadena de valor, en sus proveedores, de donde él saca su materia prima, necesita de la parte agrícola para poder justamente sacar lo que es la insulina agrícola para poder transformarla, procesarla y venderla. Y se dio cuenta que el cambio climático
económico le iba a complicar su primera fuente, que es justamente la materia prima. Entonces, no es tan loco que comencemos a pensar de dónde vienen mis recursos. Y tal vez vemos muchos emprendimientos, por ejemplo, que son de temas orgánicos, que son de temas naturales, que son temas agrícolas o ecológicos. ¿Qué está pasando en el entorno de donde ustedes tienen justamente su materia prima? Y el que ustedes comiencen a preocuparse por de dónde viene no es un tema caritativo y linda gente de ustedes. Ustedes están velando por la sostenibilidad de su emprendimiento a largo plazo. Entonces, es justamente como que un pequeño ejemplo de por qué es importante, ¿no? Entonces, también una encuesta adicional que justamente lo hizo Deloitte con Forbes, a todos, bueno, a un gran número, 300 respondientes de diferentes continentes, y los CEOs justamente definieron que el 87% de empresas rankearon al riesgo de la reputación como el más importante de los riesgos que un CEO tiene que atender. Entonces, es más riesgoso tener una mala reputación que tener malas finanzas. Y ustedes comienzan a pensar también como emprendedores. Si nosotros tal vez no tenemos una buena reputación, tuvimos algún manejo de crisis, tuvimos alguna polémica, no sé, me invento, de trabajo infantil, de cosas que no estaban justamente bien realizadas, con impactos ambientales o sociales importantes, como en nuestro entorno y sobre todo cuando los entornos de nuestros emprendedores son tan cercanos y ustedes saben que el pasar la voz positiva o negativamente nos puede hacer crecer o destruir nuestro emprendimiento. Entonces, si bien es cierto, el 87% de estos grandes CEOs del mundo es su mayor preocupación, estoy muy segura que comparten ese mismo porcentaje de preocupación en el entorno en el que nosotros estamos el día de hoy. Y el 36% se atribuye que la responsabilidad del riesgo de la reputación es del dueño de la empresa, es justamente del dueño del emprendimiento. Así es que hacer las cosas de manera positiva, buena, resiliente, responsable, no solo que les está mitigando un gran riesgo, sino que los está posicionando positivamente frente a sus competidores. ¿Por qué hablar justamente de sostenibilidad? Y aquí también un tema que no importa si somos grandes, medianos o chiquitas empresas, todos estamos bajo un mismo mundo viviendo las mismas consecuencias, y el Foro Económico Mundial lo que sacó o saca periódicamente son el número de riesgos más importantes que el mundo, los presidentes, los gobiernos, todas las autoridades tienen que empezar a preocuparse. Y desde el 2008 habían visto que uno de los 5 riesgos más importantes tenía que ver con la parte social, pero en el 2018 4 de estos 5 riesgos más importantes tiene que ver con temas ambientales y sociales. Y una vez más, sacando el zoom, imagínense cómo estamos nosotros viviendo y cómo estos impactos nos están afectando a nosotros como emprendedores. ¿Cuál es nuestro papel? ¿Qué estamos haciendo? ¿Nuestro emprendimiento apoya a solventar, aunque sea aliviar un poquito estas grandes problemáticas? O si no estoy haciéndolo, ¿cómo estos tipos de impactos me van a afectar en la sostenibilidad de mi emprendimiento? Y vemos justamente, ¿no es cierto?, eventos de clima totalmente extremo, desastres naturales, cómo nosotros estamos fallando en la parte de mitigación y adaptación al cambio climático, vamos a tener una gran escasez de agua, y todo esto habría que empezar a pensar cómo estos impactos me están afectando a mí ahora. Tal vez no lo sienta mucho, pero sí proyectar ese análisis para saber qué medidas preventivas se pueden ir tomando. Obviamente, pues impactos en la pérdida de biodiversidad de los ecosistemas, y lamentablemente el tema de cambio climático va a provocar una mayor migración humana, lo cual pues obviamente es un gran problema social y que puede afectarnos de diferentes maneras a todos, ¿ok? Entonces, aquí no me voy a... Tengo una pregunta. Claro. Que en Ecuador existe alguna plataforma donde se pueda conocer los usos que dan de los proveedores respecto a la materia prima, o dónde pueden investigar de dónde viene tu materia prima.
Hay varias certificaciones en función del tipo de materia prima, entonces no hay un como que universo y una página web donde estén todos catalogados, pero sí muchas veces en función del tipo de proyecto que uno tenga, sí puede pedir esas certificaciones. Por ejemplo, los muebles de madera o todo lo que sea justamente de uso de madera o de bosques forestales, los bosques que producen justamente esto de una manera responsable, de una manera positiva, esos se certifican y esos dicen cómo realmente están haciendo el uso del suelo y de los bosques, no talando totalmente, sino de una manera progresiva, que el árbol crezca, antes de morir se lo tala. Entonces, hay varias, por ejemplo, justamente para la parte forestal o de madera, hay para la parte de agrícola, también justamente las buenas prácticas agrícolas para el bienestar animal, de los animalitos, hay también granjas justamente que te certifican el bienestar de los animalitos. Entonces, depende mucho, hay una muy importante que es el fair trade o justamente el comercio justo, que lo que hace es entender que si yo estoy comprando, me invento, no sé, una barra de chocolates premium espectacular, hermosa, y veo que está con el sellito de fair trade, yo sé que esa gran empresa está trabajando de manera responsable también con los pequeños agricultores. Entonces, existe un sinnúmero de certificaciones que podemos siempre preguntar a nuestro proveedor qué certificación tiene o si es que les ha visto cuál podría ser algo atractivo para que ellos se certifiquen, porque es bien valioso que para los emprendedores, como son cadenas de valor más chiquitas y son más cortas, uno puede tener mayor y mejor control de lo que está produciendo, de lo que ustedes están sirviendo. Entonces, sería lindísimo que si es que ustedes generan, modifican, dan algún valor agregado a la materia prima que están comprando y que sepan de dónde viene, es hasta una súper linda historia que contar. Ahí también hay otra pregunta. ¿Recomiendas comunicar cuál es nuestra cadena de proveedores y nuestra cadena de producción? Totalmente, súper positivo, súper positivo. Veíamos en la parte del triple impacto, la parte económica, uno de los puntos para decir yo soy sostenible es ser transparente. Es ser transparente y es decir cómo yo estoy haciendo las cosas. Y eso no tiene que ser un tema de miedo porque el know-how o el cómo tú lo elaboras es su estudio, pero saber cómo, de dónde viene, eso le da un valor agregado a tu historia, a tu marca, le puedes sacar una información súper linda, una historia que contar, o sea, podrías tener cosas bien positivas que la gente, inclusive ayer veía un paper de la firma y decía que el 24% en el sector de consumos, los consumidores están en un 24% dispuestos a pagar más, sabiendo que la empresa a la que le estás pagando tiene buenos valores ambientales y también tiene buenos valores éticos en la cadena de valor. Perfecto, súper. Entonces, bueno, seguimos, ¿verdad? Gracias. Perfecto, aquí en la pantalla no me voy a detener en esto, pero porque es importante justamente trabajar sobre ciertos impactos y tal vez uno de los que más estamos viviendo ahora es el cambio climático. Sabemos que más de 6 meses después de que hemos estado en confinamiento no es ajeno para ninguno de nosotros de cómo el ambiente ha cambiado sin nosotros y es resiliente y está feliz sin nosotros y las especies y los pajaritos y pues cómo se han limpiado el aire, la contaminación. Realmente vemos que el impacto lamentable que estamos generando en el ambiente es producto 100% de los seres humanos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante considerar, y es uno de los grandes temas y de tendencia de sostenibilidad, es justamente trabajar a favor de disminuir el calentamiento global? ¿Qué pasa si es que nosotros llegamos justamente a elevar un poco más la temperatura del planeta Tierra? Y una vez pensando no solo en lo loable, en lo bonito y pues en mi descendencia y en mi familia y lo que yo quiera, sino también pensando como empresarios, como emprendedores, en qué condiciones ambientales mi emprendimiento va a tener que funcionar, no de aquí en 5 años, tal vez en 10, en 20, en 50 años. Vemos empresas que son súper antiguas dentro de nuestro país
país y dentro del mundo, y nosotros como emprendedores sin duda queremos trascender en el tiempo, pero ¿cómo va a ser ese entorno en el cual mi empresa va a tener que conseguir la misma materia prima si es que sube el nivel del agua o si es que se comienza justamente a calentar la temperatura de la atmósfera? Tal vez el cultivo donde yo traía ya no es a la vuelta de mi casa, voy a tener que traerlo 60 kilómetros de distancia y eso va a ser un costo para mí y capaz que ya no voy a poder traerlo y capaz que es tan escaso que el precio sube y ya no es competitivo y voy a quebrar. Entonces hay que pensar a la sostenibilidad como una gestión de riesgos, como mitigar que realmente si no lo hacemos bien me va a costar. Entonces es cambiar completamente ese chip de hacerlo bonito y lo hacerlo bien por hacer lo que nosotros debemos hacerlo de una manera responsable. Entonces aquí vemos ahí algunos de los datos que lamentablemente estamos viviendo a través justamente de estos impactos del ambiente, y vemos que uno de los recuadros que cuando alcancemos el 1.6 grados centígrados, Groenlandia, por ejemplo, habrá desaparecido. Entonces hay algunas cosas muy importantes que, a pesar de que sepamos que eso va a pasar casi en el Polo Norte, tiene impactos bien importantes porque todo está conectado y nos va a llegar a afectar a nosotros, ¿ok? En esta gráfica, simplemente para demostrar que los efectos son reales y que el gran reto que nosotros tenemos es muy importante. Si vemos a la derecha, vemos ahí unas liñitas de colores y eso es justamente la temperatura de la Tierra, de cómo va a ir subiendo en ciertos escenarios. El primer escenario con esa liñita azul significa que vamos a tener esa elevación de temperatura o esa cantidad de emisiones de CO2 a la atmósfera, a pesar de que cumplamos con las políticas de nuestros países. Si ustedes saben, todos los países, o bueno, la mayoría de los países firmaron justamente este compromiso en París, y este compromiso en París lo que pide es a los países considerar cuál va a ser su meta límite de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y si es que, a pesar de que existe esa política, todavía no es suficiente para nosotros tener que estar por debajo del 1,5 grados centígrados, que es totalmente ambicioso, pero es lo mínimo que necesitamos para que no hayan estos cambios adversos. Entonces, a pesar de que existe el interés político, todavía no es suficiente. Para que se hagan una idea, hemos pasado casi la mitad del año justamente en cuarentena y hemos bajado muchísimo nuestras emisiones de CO2 a nivel mundial. Sin embargo, lo que bajamos no es ni siquiera el 50% de lo que necesitaríamos bajar en un año para poder estar todos los años para poder llegar a esta meta del 1.5. Entonces, prácticamente tendríamos que estar guardados durante un año para poder completar la meta anual y así hasta el 2030, hasta final de siglo. Entonces, no es posible, eso no es humanamente posible. Lo que es posible es cambiar la manera de cómo estamos haciendo las cosas, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la solución? Sin duda, como les había comentado, tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este es nuestro compromiso como países signatarios de las Naciones Unidas. Cada uno de los objetivos tiene un propósito, un impacto y todos están súper correlacionados. Entonces, la intención de esto es que tal vez su emprendimiento de manera súper natural ya están apuntalando a alguno de estos. Y vamos a ver después, por ejemplo, algunos ejemplos de unos emprendimientos que estaba buscando para hacer esta presentación y que son locales y que sin duda el hecho de que nacieron sin pensar en tener este efecto están aportando a estos objetivos. Así es que maravilloso si es que ustedes igual pueden llegar a entender o a detectar dónde está su impacto. Inclusive sería un punto más para decir que son sostenibles y que obviamente podrían llegar a contar a sus clientes y esos obviamente lo van a valorar.
Okay, entonces aquí simplemente como para mencionarles, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible están divididos a favor de las personas, del planeta, también de la prosperidad, porque acordémonos que tenemos que ser prósperos económicamente para poder generar un desarrollo sostenido. La paz y obviamente el trabajo en asociaciones. El hecho de que exista justamente este grupo y que la Carlita haya motivado pues este tipo de diálogos está apuntalando justamente al último Objetivo de Desarrollo Sostenible, que es el 17, de alianzas justamente para poder conocer, aprender, apoyarse y pues llevar a un mejor futuro todos nuestros emprendimientos. Así es que este es un claro ejemplo de lo que sería un partnership. Okay. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y no les quiero aburrir con esto, pero simplemente para que ustedes sepan que es la hoja de ruta de todos los países a nivel mundial, Latinoamérica, en Ecuador, todos estamos trabajando por esto. El gobierno rinde cuentas a Naciones Unidas, las empresas se han puesto también muchas metas a trabajar a favor de ellos, y de los 17 objetivos tenemos 169 metas, y cada meta tiene inclusive a veces más de un indicador para poder ir cuantificando. Entonces, la intención de esta agenda es que al 2030 tenemos 15 años, desde el 2015 hasta el 2030, para poder cumplir con estas 169 metas y obviamente con los 17 objetivos, ¿ok? Pero ¿cómo nos está yendo? No nos está yendo bien. Lamentablemente en el Ecuador todavía tenemos muchos temas importantes por trabajar. Así es que si ustedes dentro de su emprendimiento quieren seguir viendo cómo impactan, cómo pueden aportar, cómo pueden contar al respecto, ustedes obviamente los ODS pueden encontrarlo súper fácil en el internet, averiguar un poco más al respecto, pero esta es la foto de cómo está justamente nuestro país en términos de estadísticas nacionales de los ODS. Aquí a la izquierda tenemos los 17 ODS, todos entre amarillos, rojos, naranjas, ninguno verde, lo cual obviamente sabemos que es un semáforo. Si estuviéramos en verde, sabríamos que lo hubiéramos check, ya cumplido. Entonces, vemos que de los temas más importantes son los que obviamente están en rojo, que es hambre cero, que es un tema de salud, el número 3, que es un tema de infraestructura e innovación, el número 9, el 10, que es reducción de desigualdades, y el 16, que es justamente un tema de paz y justicia, pero dentro del 16 hay unos ámbitos bien importantes sobre corrupción, y obviamente sabemos que nuestros países latinoamericanos están lamentablemente manchados de este tema. Entonces, si ustedes comienzan a pensar en qué están aportando y apoyando sus emprendimientos, sería súper lindo decir, yo soy un emprendimiento sostenible y apoyo al Objetivo de Desarrollo 1, etcétera. Entonces, ahí para que tengan también un insumo adicional, ¿ok? Entonces, al final del día, lo que nosotros buscamos es vivir en una comunidad, en armonía entre nosotros, en armonía con la naturaleza, y para ver justamente cómo nuestro emprendimiento puede ser sostenible, nos tenemos que preguntar como seres individuales qué es importante para nosotros, y eso después lo extrapolamos hacia nuestro emprendimiento o hacia nuestra comunidad. Entonces, son cosas tan básicas como saber que tenemos que comer sano, hacer deporte, ser buenos vecinos, tener un trato equitativo entre hombres, mujeres, entre niños, obviamente un tema de estudiar, no botar basura, saber también cómo manejar responsablemente mis finanzas en casa, ser éticos, tratar de manera justa a la gente, ser solidarios, ahorrar agua en la casa, y un sinnúmero de buenos comportamientos que nosotros lo vivimos como seres humanos, como individuos. Y eso, como les decía, llevamos a nuestros emprendimientos, a nuestras empresas, y ya comenzamos a pensar, ok, si yo estoy cuidando el ambiente en mi casa, tengo que hacerlo en mi emprendimiento. Tengo que generar un bienestar dentro de mi comunidad, dentro de mi bloque, de mi cuadra, de mi vecindario, generar un valor a mis clientes. ¿Qué estoy vendiendo? Y más adelante tengo una reflexión súper interesante al respecto, pero si ustedes se ponen a pensar qué cosas no han usado, no han necesitado o no han comprado en 6 meses, realmente cuánto valor nos estaba generando versus las cosas que realmente necesitamos. Entonces, ese también es un llamado a ustedes como emprendedores de entender dónde yo puedo generar valor a mis clientes. Precio justo, como decíamos, y que existían estas certificaciones, tener buena reputación,
buscar la continuidad de mi negocio, que independientemente haya pasado la pandemia, ¿cómo yo puedo continuar operando, manejando, teniendo un ingreso, generando impactos positivos? 100% buscar mi rentabilidad, así como en casa, como uno de los temas que a mí me importa es manejar bien las finanzas del hogar. Ser rentable en mi emprendimiento está bien y es parte de ser sostenibles. Obviamente lo que hablábamos con los colaboradores y pues obviamente con todos los temas tributarios que nos toque pues gestionar, ¿ok? Entonces, ¿cómo aporta pues nuestro emprendimiento? Sin duda cuando hablamos con nuestros colaboradores, y es un tema súper interesante, los emprendedores nacen con el chip de sostenibilidad. Entonces, un emprendedor, trabajar desde casa hace rato lo hacía. O sea, eso no fue novedad del home office. O sea, al contrario, era difícil ir a una gran oficina, a veces un coworking, pero son cosas que realmente el resto del mundo lo estaba valorando y que los emprendedores ya lo hacían. Tiempo flexible, 100% también es un chip que ya venía dentro del emprendedor. Entonces, no tener horarios o tener horarios más flexibles, tener mejor estipulado el tema de un balance vida familiar profesional. Hay algunos emprendimientos súper interesantes que ha sido vincular a madres que usualmente por su rol de mamás no pueden estar 100% trabajando, entonces aparecen estos gigs, ¿no es cierto? El gig economy, que son como estos cachuelitos o estos temas donde las mamás o los jóvenes o los estudiantes pueden ir trabajando, generando un ingreso y les permite tener un mejor balance con las cosas que también están haciendo, estudiar, casa, familia, etcétera. Vemos totalmente, los emprendedores hace rato eran pet friendly. Entonces uno llegaba a la oficina, al coworking, llegaba el perro, la mascota, y eso es parte justamente de estas tendencias de ser empresas, que a las grandes empresas todas estas cosas les cuesta muchísimo y que como emprendedores ya naces con el chip. Usualmente el emprendedor nace con el chip de voy a comprar cosas locales, lo voy a hacer manual, artesanal, sin tanto químico. Entonces comienza ya de por sí ese ADN de emprendedor sostenible. Así es que no piensen que el tema de ser sostenibles tiene que ser una gran mega empresa con el mega presupuesto. No, nace desde el propósito, desde el cómo quieres vivir cada día, todos los días tu emprendimiento. Hablábamos de proveedores, compras locales, totalmente apoyar un tema de evitar el desempleo porque comenzamos a hacer pedidos, inclusive hasta dentro de nuestro propio círculo, que también necesitan, pues obviamente entonces se va cubriendo esa brecha. El tema de precio justo que hablábamos también. Y hacia el cliente y el consumidor, sin duda nosotros como emprendedores estamos proponiendo siempre nuevos hábitos. Cambia tus hábitos, ahora menos plástico, compra al granel, temas tal vez con bambú, temas orgánicos. O sea, hay algunos temas que el emprendedor ya va motivando de por sí a hacerle cambiar un slow food y ya no el fast food. Entonces, este tipo de cosas, ¿no? Los superfoods, nacen justamente desde el emprendedor. Nuevos canales de compra, sin duda nos ha tocado como emprendedores vender por WhatsApp, vender con amigos, por Facebook, y esto es lo que obviamente a una empresa grande, estructurada, robusta, pesada, no puede adaptarse a esa estructura tal cual, tan pesada a estos nuevos hábitos, mientras que el emprendedor es mucho más resiliente y es mucho más ágil, y eso se vuelve justamente pues también una ventaja competitiva. Nuevas necesidades a través de la innovación, creo que lo habíamos cubierto, y en tema de comunidad, sin duda estamos dinamizando localmente. Cuando tenemos a un emprendedor en la cuadra, en el barrio, sabemos a quién comprarle. Sin duda está tal vez generando un par de trabajos a otros actores alrededor. Obviamente la comunidad a veces se convierte en el proveedor local de ese emprendedor, y pues obviamente estamos apoyando de una manera sutil, pero bastante importante, a ciertas problemáticas sociales. En temas ambientales, sin duda los emprendedores no tienen estos mega trailers gigantes de importación y exportación de grandes emisiones de CO2, nos movemos de manera diferente, vamos en bici, vamos caminando, o sea, tenemos inclusive otro comportamiento en términos de transporte. También cómo ustedes pueden ir pensando en mejorar la sostenibilidad y la reputación de sus emprendimientos. Lo que decíamos era nuevos empaques, tal vez es plástico, ¿qué pasa
pasa con ese plástico? Es de un solo uso, esas espumitas flex, que es tal vez lo peor que puede pasar. ¿Qué pasa si es que reemplazo mi empaque de espuma flex por unos cartoncitos, etcétera, ¿no? Y también lo que mencionábamos, la manera de consumir, ¿qué no he necesitado en este tiempo? Entonces sabemos que realmente eso va a ser un producto que tal vez no va a tener salida. Y también la manera de consumir también es importante, porque ustedes están motivando, como les decíamos en los deliveries, llega el delivery y sale una funda gigante de basura. Entonces, si es que por último salen ese tipo de residuos, que por último puedan ser reciclables o reutilizables, y eso sí está en las manos de cada uno de ustedes, porque ustedes deciden con qué material o con qué materia prima trabajar. ¿Okay? Entonces, me encanta esta parte, justamente este pequeño dibujito, que la basura es un error de diseño, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo realmente las empresas y las grandes empresas cometen estos grandes errores, versus que el espíritu del emprendedor trata completamente algo diferente, ¿no? No estamos viendo a estas grandes corporaciones hablar, por ejemplo, de slow food o de comer de manera más sana, pero sí en los emprendedores. Entonces, realmente créanme que está en ustedes ya el espíritu. Sin duda ustedes están sintiéndose identificados con muchas de estas cosas, y eso es lo positivo, saber que ya lo hacemos, qué significa y qué más podemos ir haciendo en el camino. ¿Okay? Aquí tenemos ya para ir como que cerrando, y si es que quieren, obviamente vamos dejando para el diálogo, para preguntas, un par de ejemplos de algunos emprendimientos que son locales, que son orgánicos, que buscan justamente un comportamiento diferente de hábitos, que nos hacen pensar justamente cómo, a quién compro, o por qué lo compro, o por qué no apoyar justamente pues a este tipo de emprendimientos que tienen un impacto social positivo y que además son rentables, lo cual es maravilloso, porque obviamente como empresarios queremos rentabilidad. Aquí finalmente, para también comentarles y hablarles un poco de estas posibles certificaciones, si bien es cierto, yo les comentaba, no existe una página web gigante donde digas de dónde viene tu materia prima, pero sí existe una certificación que está causando bastante impacto positivo localmente. Bueno, están aquí en la región, en todo el continente, pero localmente les está yendo súper bien, y que son justamente sistemas B. Esta es una empresa que busca reconocer a todo tipo y nivel de empresas, grandes, medianos, chiquitos, en sus buenas prácticas. Entonces, lo que te dicen es, voy a revisarte, es una certificación. Obviamente ustedes pueden buscarlo en la página web y pueden hacerse como que el autodiagnóstico, es gratuito, es libre la página web y la herramienta, y te sale así tu nota. Pero si es que quisieras tener ya el sellito, sí puedes llegar a tenerlo. Obviamente eso ya es una certificación. Pero lo que hace Sistemas B es analizarte, ok, ¿cómo te estás portando con tus trabajadores? ¿Tienes buenos hábitos de flexibilidad laboral para hombres, para mujeres, indistintamente? Con tus clientes, justamente, ¿qué les estás dando? ¿Te estás preocupando por ellos? Con la comunidad, que ahí entra justamente la parte de proveedores y de distribuidores, con el medio ambiente y la parte de la gobernanza. ¿Quiénes son ustedes como emprendedores? ¿Cuál es su propósito, su enfoque como líderes? Y sobre todo, el corazoncito de todo, el propósito. ¿Para qué sirve tu emprendimiento? ¿Está buscando justamente un impacto positivo? ¿Puedes tú decir que con lo que estás haciendo, y como veíamos, qué sé yo, aquí en la otra lámina anterior, estás tratando de solventar un problema social, ambiental, económico, o estás generando a través de una súper buena iniciativa también impactos positivos, que tal vez ni siquiera ese era el fin, pero lo estás generando? Entonces es algo súper lindo. Igual los dejo ahí como para que ustedes puedan echarle una miradita. Aquí están algunas de las empresas ecuatorianas que están calificadas como empresa B. Hay grandes, medianas, chiquitas, no hay tamaño, no importa, el giro de negocio no importa, hay empresas de servicios, de productos, etcétera. Entonces, la intención de esto es un poquito reconocer y dar ese valor agregado, y muchos de esos son emprendedores que están haciendo las cosas bien, y eso hay que también contarlo, y son buenas historias, y es súper bueno también que hablen de nosotros. Y si
si un tercero habla bien de nosotros, pues mucho mejor. Y sin duda ustedes están viendo aquí algunos de ellos también son o empezaron como pequeños emprendimientos que por hacer las cosas de manera resiliente y responsable, pues han llegado súper lejos, ¿ok? Entonces, en conclusión y para ir cerrando, es el momento de replantearnos cuánto tiempo deseamos estar aquí y cómo vamos a generar este cambio desde mi ámbito de gestión. Así es que muchísimas gracias a todos. Espero que les haya gustado y que pues obviamente si tienen preguntas, dudas, pues a las órdenes poder conversar un poquito con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Cami. Qué importante esto que nos comentas de certificarnos también como emprendedores, porque realmente, como comentamos ya en alguna charla pasada y que el Cami lo dijo, los consumidores de hoy en día se preocupan muchísimo por de dónde vienen sus productos y cómo están generando un cambio para poder consumirlos, que es algo súper importante que ustedes podrían comunicar si es que pueden obtener esta certificación. Y de ese modo también hacer una introspectiva de quiénes son mis proveedores y si realmente aportan a mi objetivo de mi producto. Entonces, súper importante esto también. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna consulta. Aquí en el chat igual les dejé la web que nos ha mencionado Cami para que puedan chequearla y puedan revisar si es que ustedes califican y si no, hacer cambiecitos para que esto pueda generar un cambio positivo en sus emprendimientos. A ver, se le dice, mi Cami, en caso de dar el servicio de consultoría, ¿cómo podría plantear la manera sostenible e imagen que debería darle a mi marca? Súper lindo. A ver, por ejemplo, ahí, gracias Michelle, muy buena pregunta. Por ejemplo, el tema de la ropa. Uno de los temas, como tu asesoría es súper integral, también puede ser considerar qué tipo de proveedores y hacia dónde recurrir, porque claro, yo tengo la asesoría, me quedo con el listo, voy a hacer esto, pero no sé a dónde acudir. Entonces, en temas de imagen hay cosas importantísimas. El tema de ropa, por ejemplo, Pablo Islas, justamente el CEO de Inditex, Breshka de Zara, español, tuvo una muy mala racha durante muchos años, temas reputacionales bien fuertes sobre justamente como que trabajo infantil, maquilas mal pagadas, seguridad, seguridad y salud ocupacional en la lona de sus cadenas completamente, ¿no es cierto? Entonces, lo que hizo él fue reivindicar y entender que esa ropa que yo me quito termina siendo un problema ambiental. Entonces, hizo el círculo y lo cerró y comenzó a recuperar también ese tipo de telas para hacer casi como un refurbish, que si fuera un poco casi tipo tecnológico, o para poder justamente darle una segunda vida para otro tipo de textiles. Entonces, él comenzó a darse cuenta que el fast fashion te genera muchos problemas justamente sociales y ambientales, y después obviamente qué haces con toda esa basura, ¿no? Y rellenando ahí los rellenos sanitarios que ya no tienen capacidad. Entonces, si es que tú sabes cuáles son estas marcas positivas, resilientes, con buenas certificaciones, con buenas prácticas, tú también las puedes recomendar. En tema de maquillaje también muchísimo, veíamos el tema de no experimentación con animales. Hay muchos maquillajes, a veces hasta por temas de alergia, de piel, de lo que sea. Comprarte algo muy cosmético tal vez es súper caro y además no sabes mucho de dónde viene y cuáles son esas prácticas de manufactura, tal vez no tan positivas para esa empresa. Entonces, tú tienes mucho poder porque asesoras que sí, que no, y pues al contrario, o sea, ahí hay unos casos buenísimos y tú sabes que el hecho de referir este tipo de productos a esas marcas les encanta. Entonces, en algún momento deben haber muchas marcas locales de cuidado de piel o de asesoría o temas de imagen que localmente lo están haciendo bien. Entonces, tal vez buscarlas, inclusive un tema hasta cómprate localmente, no te compres la súper importada porque además estás creciendo la huella ambiental. Mejor localmente generas trabajo, empleo, menor impacto ambiental, son orgánicas, son de quinoa, maracuyá, de las cosas maravillosas que nosotros tenemos y que no sé, uno va afuera, se compra como si fuera de la gran cosa y lo teníamos aquí. Entonces, creo que dentro de toda tu cadena de proveedores podría irse generando ese tipo de impacto positivo y ser una marca sostenible. Incluso eso podría ayudar a producir alianzas, a generar alianzas con productores locales, lo cual alimentaría incluso a la cadena de producción. Entonces, Mikami, en el caso de los servicios,
que no son, como quien dice, un producto tangible, podría ser la manera en que comunicamos y siendo coherentes con lo que estamos comunicando, con lo que estamos viviendo también, y poder esto hacerlo visible. Totalmente. Aquí el llamado sería, si eres de servicio, entender dónde está tu mayor impacto, cuáles son los grupos con los que tú te estás relacionando. Por ejemplo, yo que soy de servicios de consultoría, o sea, no tengo mucho, pero por ejemplo, al ser consultor, yo me desplazaba bastantísimo a mis clientes. Entonces sabía que el tema de mi huella por estar a cada rato cogiendo un taxi estaba pues bien o mal impactando, era mi mayor impacto. Ahora con la virtualidad es una maravilla. O sea, entonces cada uno de los productos o servicios puede hacer un análisis de dónde está su mayor impacto social o ambiental y tal vez hasta pensar de manera súper positiva, tal vez no solo dónde están mis impactos, sino dónde están las oportunidades de vincular, de crear valor, de ese tipo de cosas, ¿no? También oportunidad y riesgo. Genial, muchísimas gracias, Cam. Gracias a todos los que se han conectado. Como siempre, esta charla ha sido grabada. Próximamente ya tendrán todos el link para el acceso a las charlas que hemos tenido. Muchísimas gracias, Cami. Ha sido súper enriquecedor. Hemos aprendido un montón y espero que todos puedan ponerlo en práctica pronto y ver a sus emprendimientos sostenibles. Gracias, Cami. Gracias a todos. Que tengan una excelente noche. Gracias a todos. Un gusto. Chao, chao.